Displasia de cadera. ¿Qué es displasia de cadera? La displasia de cadera es cuando el fondo acetabular o el techo acetabular, el acetablo es un hueso justamente de la pelvis. Entonces, cuando el hueso de la pelvis es muy plano, muy recto, entonces no tenemos profundidad en el acetablo, el fémur no va a tener dónde encajar. Entonces queda libre dentro del acetablo. A eso le llamamos displasia de cadera. Hay varios tipos, o sea, puede ser inestable cuando la caderita ya no está en su lugar. O sea, cuando tenemos un techo acetabular tan planito que el fémur ya no está en el lugar, ejerce algún tipo de movimiento. Entonces a eso se le llama una cadera displásica inestable. O sea, cuando ejerce algún tipo de movimiento dentro del acetablo y no está en su lugar, es displasia inestable. Displasia estable es cuando la caderita está en su lugar, pero no tenemos techo acetabular. O sea, cuando el fémur no se mueve, está en su posición anatómica, pero el techo, el hueso acetabular es insuficiente. Entonces, cuando estamos ahí, el techito acetabular es insuficiente, pero la cabecita femoral no se mueve, esa es displasia estable. ¿Qué es luxación de caderita? Que ya es un grado más avanzado o es una patología muy diferente a la displasia de cadera. La luxación de caderita es cuando una guagüita nace con la cadera ya luxada o una guagüita que no realizó tratamiento de displasia de caderita y al no realizar el tratamiento de displasia de caderita queda con el fondo acetabular plano, entonces el pie no tiene dónde apoyar y comienza a salirse de su lugar. Eso es luxación de cadera. Es importante diferenciar estas tres patologías. Los pliegues asimétricos son comunes en todas las edades y aunque son signos de leve displasia de cadera, por sí solos no son diagnóstico. Estos pliegues se pueden observar en el muslo o en la región glútea. Es importante recalcar que displasia de cadera es asintomático. ¿Qué quiere decir asintomático? Cuando no tienes absolutamente ningún dolor. Entonces tú puedes movilizar la caderita del bebé y el bebé no va a sentir dolor. Hay mamás que dicen, ¿por qué si no le duele? ¿Es una enfermedad o es una alteración anatómica de la caderita donde no causa dolor? Las guaguitas pueden patalear, juegan, estiran los piecitos y no tienen dolor. Otra cosa importante es, las mamás siempre preguntan ¿por qué? ¿Qué culpabilidad tienen las mamás? Ninguna. La displasia de cadera se desarrolla o dentro de la barriguita, o sea, cuando el bebé se está formando dentro del útero o una vez que nace. Entonces, ¿qué ocurre? Las causas cuando están dentro del útero son, si son mellizos, si el útero es muy grande, si el útero es chiquitito y el bebé muy grande, si la mamá tiene miomas, si la mamá tiene poco líquido dentro del útero cuando está desarrollando el bebé, o sea, cualquier factor que haga que el bebé quede muy apretadito dentro de la barriguita, inclusive la posición del bebé, o sea, si el bebé está sentadito en el vientre o está transverso, eso puede determinar que la caderita dentro del útero no se desarrolla adecuadamente, que es una de las causas más frecuentes, es esa. Después del nacimiento puede ser cuestionado, pero es una de las causas cuando se los envuelve a los bebés. Anatómicamente el bebé tiene que estar con la piernita completamente abierta. Entonces tiene que estar con el piecito en abducción, que se llama. En lugares fríos tenemos la costumbre de envolverlos a los bebés en extensión. Entonces al envolver el bebé en extensión las piernitas, la caderita tiene la tendencia a justamente estar hacia afuera. Entonces eso no es favorable para el desarrollo de la caderita. Importante. Ecografía a los 2 meses si tiene la posibilidad o no olvidarse de la radiografía a los 3 meses para hacer el diagnóstico. El acortamiento de una de las extremidades puede darse por una dislocación o una subluxación. En este plano vertical, a nivel de las rodillas, se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad. Tratamiento de displasia de cadera es variado, pero lo importante es determinar con qué tipo de alteración periacetabular, o sea, qué tipo de alteración en la caderita tenemos. Por eso los tratamientos pueden ser tan variados. Entonces, si realizamos el diagnóstico hasta los 6 meses y es una caderita displásica estable, o sea, que el techo acetabular es recto, pero el fémur está en su lugar, se pueden utilizar dispositivos en los cuales el bebé se los puede retirar para dar baño, se les puede retirar para el cambio de pañal.
Si es una caderita estable, o sea, sola con insuficiencia acetabular, pero que la piernita no se mueve, entonces podemos utilizar el arnés de Pavlik hasta máximo los 6 meses, el aparatito de flexoabducción, igual, máximo hasta los 10 meses. Y si es una caderita en la cual tiene inestabilidad, o sea, tenemos insuficiencia acetabular, o sea, el techo es recto, en vez de tener su posición adecuada, es recto, y la caderita tiene movimiento, entonces en esos casos el mejor tratamiento es estabilizar, o sea, retirar el movimiento de esa articulación para que pueda desarrollar el techo acetabular. Evaluar bien, si es muy bebé se puede utilizar el arnés de Pavlik. Si es ya 4 meses o tiene mucha fuerza en las piernitas, es mejor optar por un yeso pelvipédico. En el yeso pelvipédico lo que se hace es justamente bloquear la articulación para que no tenga movimiento y tengamos un adecuado desarrollo del techo acetabular. En niños en los cuales no se realizó el tratamiento previo o ya están en edad de marcha, generalmente son subluxaciones o luxaciones. Esos niños ya requieren tratamiento quirúrgico para que se pueda reconstruir el techo acetabular. Lo importante de todo esto dentro del tratamiento es que los papás sigan específicamente lo orientado por el doctor. El consultorio de la doctora Callis Pieris está ubicado en Obrajes, calle 16, esquina 14 de septiembre. Especialista en ortopedia y traumatología pediátrica.